Saludos amigos, bienvenidos a Hablando la Verdad a través de Su Mundo TV, siempre en vivo desde la República Dominicana. El país tiene una moda que es repetitiva y es con los temas que se repiten frecuentemente, pero que no pueden pasar desapercibidos. En lo que va del año 2026, hablamos de fallas en el metro, un apagón reciente en el metro investigado por las autoridades, pero 4 fallas en el metro y en el teleférico en lo que va de este año. Y se me ocurre desarrollar este tema recordando a mi gran amigo José Alberto Martínez, cuando hacíamos radio en el programa matutino de aquellas décadas atrás, en Radio Universal, 98.5, 98.1 FM en ese momento, cuando hablábamos del mantenimiento y el celo que hay que tener con todo lo que haga el gobierno dominicano, con el metro, con las carreteras, ahora con las autovías, con los caminos vecinales, con los pasos a desnivel, con los túneles y todas las obras que construye el gobierno, para lo cual hay que buscar dinero del presupuesto, dinero prestado, financiamiento con el Banco Mundial, con el BID y con otras fuentes de recursos. Si nos damos cuenta del deterioro de las obras que construye el gobierno y el trabajo que da a restablecerlas, como ocurre con la autopista Duarte, que comenzaron su rehabilitación en el 2022 y esperan terminar esos trabajos en el 2027, eso indica lo difícil que es darle mantenimiento a tantas obras. Solo con las escuelas, con filtraciones, problemas en los baños, ocasionalmente cayéndose paredes. Con el caso de los hospitales, es una tarea bastante difícil, pero a partir del metro, de los elevados, de los túneles, de los pasos a desnivel, de las circunvalaciones, la situación se complica. Y hay que tener un aparato permanente de mantenimiento para que no falle el metro, vital para el transporte de miles y miles de dominicanos que temprano hacen filas para conseguir un espacio y llegar a sus actividades del día. Hay, por ejemplo, lugares donde se complica la situación, como lo acaba de confirmar la temporada de lluvia de este 2026, cuando por la cantidad de basura no filtra el agua y se acumula y cada cierto tiempo destruye el asfalto, y eso tiene un costo para las finanzas públicas muy afectadas por subsidios y otros gastos
generado por las guerras de Rusia y Ucrania, las guerras, la guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel, pero además por muchas complicaciones, como fue la pandemia del COVID-19, que motivó un subsidio del Estado para los empleados de las empresas con el nombre de fase 1 y fase 2. En el caso de otras obras, las calles de este país se están cayendo a pedazos. Y le voy a poner un ejemplo que lo menciono ocasionalmente en Hablando la Verdad. Hipólito Mejía, magistralmente en el periodo 2000-2004, creó un sistema de construcción de calles con una base de cemento abajo del concreto, pero ocurre que ni siquiera en la gestión de su hija han podido darle mantenimiento a calles como la mitad del sector de la Castellana, que inclusive desde el frente de la escuela que tiene la Junta Central Electoral, en la calle Florinda Soriano, una escuela donde van los miembros de los partidos, periodistas, a cursos especializados y otras personas, pues ahí no han tapado un hoyito. Y cuando cae un aguacero, usted se da cuenta de todos esos hoyos llenos de agua. Porque el problema es que cada quien que llega al Palacio Nacional piensa en las construcciones que se vean como el instrumento para ganar votos electorales. Pero sin embargo, Trujillo, que construyó bastante, que fundó la fábrica dominicana de cemento, que entró en operación el 1 de marzo de 1947 con el famoso Cemento Colón, una marca nacional. A Trujillo lo sacaron del poder por la situación generada con los crímenes, la represión, las torturas y todo lo que usted conoce de Trujillo, que impulsó, aunque para provecho personal, desarrolló el aparato industrial dominicano, construyó locales para su partido dominicano en concreto, construyó todas las obras en el Centro de los Héroes, Constanza, Maimón y Esterondo. Ese nombre fue puesto posteriormente para sustituir el famoso nombre de la feria, por aquello de la Feria de la Paz y la Confraternidad, con esas obras que construyeron en el Centro de los Héroes en la dictadura de Trujillo. Pero pesó más el tema de la liquidación de Trujillo, el ajusticiamiento, la expresión de mataron el chivo en el merengue famoso por todas esas torturas, todos esos crímenes, toda esa represión, todo ese caliezaje local en el país y en el exterior, el atentado contra Rómulo Betancourt, la situación de Mauricio Báez en Cuba, la persecución de los opositores en el exterior y en el país, y también lo de Constanza Maimón y Esterondo, con expedicionarios que enfrentaron la dictadura y que motivó a un endurecimiento de la represión trujillista contra dominicanos que enfrentaban la dictadura y buscaban la libertad. Pero
a esas obras de Trujillo le daban mantenimiento, los ingenios operaban, era una potencia productiva ver el ingenio Catarey, el ingenio Río Jaina y los otros ingenios del sector público produciendo, y uno ver la facilidad de cómo desaparecieron y cómo se han cogido las tierras del SEA para riquezas de gente comprando miles de tareas de tierra para fincas y para aumentar sus fortunas. Pero el doctor Balaguer construyó bastante también, pero el problema, al igual que con las obras que dejó Trujillo y las obras que hizo Antonio Guzmán, las de el periodo de los 10 años de Balaguer, 96, 86, 96, luego algunas obras importantes del gobierno del doctor Fernández, las obras que hizo Hipólito Mejía, las de Lionel del 2004 al 2012, la de Danilo Medina del 2012 al 20 y las que se construyen en la actual administración, es una situación de que hay que darle mantenimiento. Cada vez que veo que hay que invertirle mucho dinero al Centro Olímpico Juan Pablo Duarte de manera repetitiva, el abandono de obras deportivas en el interior del país, veo la odiosa práctica de querer tapar hoyos en avenida y olvidar los barrios. Es una práctica que no ayuda porque agrava las finanzas públicas con un mayor deterioro de las obras públicas. Yo mencionaba una presa que construyeron en Potrero, entre Ámina y Guatapanal, una ruta desde por dentro, no por la autopista Duarte, y esa presa prácticamente está abandonada, y es una presa que debería estar operando, una presa que se hizo en la administración de Trujillo para aprovechar las aguas del río Ámina. Pero vemos cómo a cada momento hay que emitir alertas sobre deterioro de escuelas, de hospitales, y hay que cambiar esa postura de los diferentes gobiernos de construir y no dar el mantenimiento adecuado. Lo mismo ocurre con los canales y las presas sedimentadas, llenas de materiales, y necesitamos que las presas aporten todo ese sedimento para no tener que liquidar los ríos y las canteras del país. Ese río Jaina da pena, el río Nizao da pena, se lo han tragado los areneros del país. Y tenemos mucho material. Incluso el material y los desperdicios son tan importantes que hay que recordar el uso de desperdicio de la Falcon Bridge en la autopista Duarte y en una pista de un aeropuerto aquí en Santo Domingo. Yo, por ejemplo, que veo frecuentemente la repetición de que para qué sirve una presa, para generar energía eléctrica, sirve para el sector agropecuario, sirve como reserva de agua para momentos de crisis, sirve para el sector agropecuario y sirve
para el suministro de agua a comunidades a través de acueductos. Y yo quiero reclamar que se saque todo ese material de las presas del país para aportarlo al relanzamiento de la industria de la construcción y darle vacaciones a los ríos de la República Dominicana, que tienen esos ríos la necesidad del agua cristalina, del agua saludable. Y yo creo que también debemos preservar los ríos con una ley que sancione a todo el que lance desperdicio a ríos, canales y a otras áreas de seguridad nacional con el agua. A todo aquel que quiera destruir con penas los parques nacionales, los árboles de las montañas, y además endurecer también las sanciones contra los motoristas, los motoconchistas que andan sin placas, sin documentos, que andan con colines, con cuchillos, y además que están generando temores en el país. Están generando temores en el país cuando miles de motoconchistas haitianos indocumentados están incursionando en el motoconcho, y esa mezcla de motoristas dominicanos violentos con haitianos violentos hace que mucha gente esté pensando ya en este país en la posibilidad de que intenten copiar el modelo de las pandillas haitianas y aplicarlo en el país, porque no es solamente la muerte del chofer de Santiago. Ahí están divulgando cómo pandillas de motoristas le meten miedo y enfrentan a dueños de minibuses en rutas de guagua que van a los sectores de Santo Domingo. Pero también se han presentado a sectores importantes a perseguir a personas por cualquier quítame esta paja. Y aquí el gobierno ha permitido ese auge violento de los motoconchistas, y ahora Farideh Raful dice que hay que parar eso. Apreciada ministra, eso había que pararlo desde que arrancó, porque usted no puede permitir que una turba de motoristas en cada esquina de este país se mete en rojo cuando el semáforo está en verde para que las personas pasen. Se meten en rojo provocando accidentes, y eso precisamente trae violencia, muerte, costos para las finanzas públicas. Vamos al cambio y venimos con otros temas en este día en Hablando la Verdad. El 1 de junio iniciará la temporada ciclónica 2026. Ya en lo que va del año hemos visto los efectos del cambio climático con lluvias que en uno de los casos oscilaron entre 300 y 400 milímetros de lluvias, provocando una emergencia en ese momento en el Gran Santo Domingo y provincias del interior del país, con grandes inundaciones, daños. Anteriormente, las lluvias siempre eran tradicional en mayo,
Ya hemos visto lo que ha pasado en el país hasta este momento con las lluvias este año, con la caída de puentes, desbordamiento de ríos, ahogamiento de vehículos, levantamiento del asfalto por las calles inundadas, la situación de la avenida Luperón y la situación de Puerto Plata, el puente Camus. Miren los efectos de tantas basuras, de troncos, lo que ha ocurrido con la comunidad de Amina, con Subadén, lo que ha ocurrido en comunidades de Puerto Plata, y eso es un aviso para la temporada ciclónica que hay un pronóstico de 21 fenómenos naturales con sus nombres que pudieran producirse entre ciclones, tormentas y otros fenómenos naturales. Yo creo que no es solamente el gobierno que debe preparar, al igual que las alcaldías, el Gran Santo Domingo y cada una de las comunidades, pero la gente tiene que contribuir para evitar que se tapen los desagües. Aquí hay que meter mano dura con quienes están lanzando y persisten en lanzar la basura en las aceras y contenes. Y solamente en el caso de Santo Domingo tenemos una alcaldesa, para poner un ejemplo, encargada del aseo de la ciudad en el Distrito Nacional, porque Santo Domingo Este tiene un alcalde, Santo Domingo Oeste tiene otro, pero comunidades que pertenecen al Gran Santo Domingo también tienen sus alcaldes. Ahí, por ejemplo, está el alcalde de Los Alcarrizos, que es una comunidad eh, bastante amplia en materia de ciudadanos y de territorio. Entonces, el ciudadano tiene que contribuir con esto, porque no es solamente que el ciudadano se esté quejando de las inundaciones. Usted no puede estar lanzando tampoco basura en el río Sama, en el río Isabela, en los canales, y dañando espacios naturales que hay que preservar. Y en el caso de orientación, el gobierno debería hacer una campaña masiva, educativa. Hay que comenzar con las campañas educativas en la publicidad oficial, focalizados en los temas de educación al ciudadano. No solamente con la basura hay que hacer una jornada de orientación con la publicidad del Estado, sino también con los ciberdelitos, esa cantidad de gente estafadas con tarjetas de débitos cambiadas en cajeros automáticos, en acciones de mafiosos que perjudican la banca, que perjudican los ciudadanos y que motivan a que prousuario de la superintendencia de bancos reciba mayores casos. Pero también hay que hacer campañas sobre el consumidor. Ahí vemos de manera creciente cómo Proconsumidor también se ve obligada a resolver reclamos de consumidores. Aquí hay que fajarse a convertir la publicidad oficial en promotora de la educación, del ecoturismo dominicano. Miren eso, señores. Eso da pena, ese tipo. Y eso se ve en una cantidad creciente de sectores. La tanta basura que tenemos
en las calles, y eso es lo que tapa los filtrantes. Pero además eso contamina y eso tiene un olor fétido que no ayuda a la salud ciudadana. Yo creo que realmente es mucho lo que hay que hacer. La superintendencia de bancos proyectar masivamente una campaña contra la ciberdelincuencia, otra campaña para la inclusión bancaria, para que miles de dominicanos que no tienen acceso al sistema financiero accesen y puedan tener líneas de créditos pequeñas para emprendimientos de pequeños negocios con los cuales puedan mantener sus familias y los estudios de sus hijos. Por otra parte, quiero saludar, aunque un inicio tardío del parqueo de la José Reyes en la zona colonial, casi 6 años después, dan el primer Picasso del parqueo de la calle José Reyes, esquina Conde, en la zona colonial. Y en la zona colonial, que han puesto unos pilotillos en las calles y que la gente no encuentra dónde parquearse, hay que sumar otros parqueos. Inauguraron uno hace un tiempo, cuenta con el parqueo del Banco de Reservas, ahora inician la construcción del parqueo en la José Reyes. Yo recuerdo que cuando el presidente Abinader inició su gestión, se habló de la construcción de parqueos en diferentes lugares del Gran Santo Domingo y del país para desahogar el caos vehicular. Y la construcción de parqueo es un buen negocio con un precio equilibrado. Ojalá que retomen esa iniciativa, porque vemos cómo 360 en la Kennedy tiene un parqueo de primera que contribuye con el ordenamiento del tránsito. Como Ágora Mall tiene otro parqueo. Como CCN construyó uno en la Luperón, esquina Gustavo Mejía Ricard. Pero vemos también otras plazas comerciales, pero que se diferencian algunas plazas comerciales cobrándole el parqueo a sus clientes. Y eso no es saludable, porque la gente va a gastar su dinero en las plazas comerciales y también tiene que pagar un parqueo en algunas plazas. Veo, y lo quiero recordar, ojalá, señor director, buscar una imagen del gran líder de los clubes de la República Dominicana, uno de los líderes históricos de los clubes, el doctor Alejandro Asmar Sánchez Chito, que fue presidente del Club Deportivo Naco, y en cuya gestión, en esa gestión del doctor Alejandro Asmar Sánchez, se hizo el parqueo del Club Deportivo Naco, que tiene en su seno 13,000 familias asociadas. Si el Club Naco no tuviera ese parqueo que construyó la gestión del doctor Alejandro Asmar Sánchez Chito, hoy, con esos tapones que se dan en el ensanche Naco, sería caótico mantener un club sin parqueo, pero el Club Naco tiene un parqueo
que realmente juega un rol importante y que ayuda al descongestionamiento de vehículos en el Naco. También en Plaza Naco hay un parqueo, ahí está el Club Deportivo Naco, un club ejemplar de la clase media aquí en el Gran Santo Domingo, uno de los mejores clubes en América Latina, un modelo de club recreativo, deportivo, social y además donde sus socios tienen cafetería, restaurante, modernas piscinas, tienen áreas para restaurantes diversos, tienen contacto con la gastronomía local, con el sancocho, con el arroz blanco de los lunes o con las cativías de con la yuca criolla o el Sport Bar para eh, disfrutar de un partido de béisbol o de baloncesto. Un abrazo a toda la membresía del Club Deportivo Naco y un recuerdo histórico a mi gran amigo y hermano, a quien asesoré durante años como presidente del Club Naco. Le aporté asesorándolo al doctor Alejandro Asmar Sánchez y a su directiva que tanto hizo por el Club Deportivo Naco. En otro orden, después de sugerir la construcción de parqueos en el Gran Santo Domingo y en todo el país, esa pudiera ser una buena alianza público-privada para quitarle presión al caos vehicular. Pasamos a un tema que me llama la atención. He escuchado y hablaba de temas de moda frecuentemente en el país. Algunas voces hablando de de que habiliten a Danilo Medina, expresidente de la República, y a Luis Abinader para el 2026. Y con esa habilitación de la que ha hablado mucho un diputado del PRM y algunas voces ligadas al PRM, me motiva dos preguntas. La primera, el presidente Abinader y Danilo Medina, con una habilitación, pudieran ser candidatos en el 2028. Pero vamos a repetir en el 2028 la tripleta de Abinader y Danilo candidatos, enfrentando al doctor Leonel Fernández, o en segunda opción al hijo del doctor Fernández, porque uno no sabe de aquí al 2028 lo que pueda pasar. Pero hablar de la habilitación de Danilo y de Abinader es lo que motiva la pregunta sobre un comentario que hizo mi amigo Eury Cabral de la gran posibilidad de una alianza electoral del PLD y del PRM, con el convencimiento de altas esferas del PLDismo de que si el doctor Leonel Fernández ganara, el liderazgo de Danilo y de los actuales líderes del PLD no estaría seguro a partir del 2028. He escuchado a muchas voces diciéndome de manera privada que el presidente Abinader le ha confiado que se va para su casa, pero
El problema en el país es que hasta un presidente de una junta de vecinos no quiere irse de la presidencia de la junta de vecinos. Y los presidentes, cuando se le van acabando los periodos, comienzan a recibir el secreteo en sus oídos cuando gente cercana, preocupada por el final de las gestiones de gobierno, le dicen a los diferentes presidentes: presidente, se nos está acabando el periodo, casi nos están desalojando del Palacio Nacional. Y comienza la agitadera interna para tratar de que se siga aspirando al poder. El 2028 se acerca, ya vamos camino de manera muy rápida, avanzando con el 2026, y ya los partidos están en acción. Ahí están hablando de habilitar a Danilo y a Abinader. Peñaguaba ya está hablando de que descarta una alianza PLD-PRM. Yo en este país, si no descarto nada entre políticos dominicanos, porque ¿de qué que están hablando? Si el PLD no tiene esa cantidad de legisladores que tenía antes, el PLD está tirado a las calles. Yo lo dije ayer con decenas de actos que están haciendo. Y vemos un activismo político con Gonzalo aspirando, con Francisco Javier aspirando, Abel Martínez aspirando, Domínguez Brito aspirando, pero entonces meten esta cuñita en el medio: la habilitación de Danilo Medina. Y a pesar de lo ocurrido entre el gobierno que encabeza Abinader y la familia Medina, uno no puede en política dudar nada. Cuotas de senadores, cuotas de diputados, cuotas de alcalde, de vicealcalde, de regidores, todo eso está en el medio de cualquier negociación política. Y la política tiene otro elemento, y es el vínculo que le atribuye el PLDismo a los vínculos históricamente cercanos de Luis Abinader y Leonel Fernández. Pero vuelvo a decir que en política nada está escrito. Vemos a David Collado, que está muy afanado con los fondos de un fondo de infraestructura turística que tiene el Ministerio de Turismo, iniciando obras en todos los lugares del país, y cada analista político dice que tienen cocorícamos esas obras que inicia David Collado. Recientemente estuvo allá en Punta Rusia, ahora acaba de visitar a Bauruco y Barahona, anunciando obras por 112 millones de pesos. Y hay un videíto inclusive que yo remití, no sé si es posible abrirlo, donde cómo llega David Collado a Bauruco y Barahona, con unos aplausos, y llega vestido de una manera muy sencilla. Y hay lugares donde cada analista de una vez dice que esas fotos huelen a promoción política, y hay opositores que están lanzándole su cajeta a David Collado, a quien le atribuyen
esas obras con fines políticos. Pero hubo un militante del PRM que me dijo a mí, antes de yo sentarme aquí, que David Collado está a veces inaugurando obras que cuestan más que algunas que inicia el presidente Abinader. Eso me lo dijo un miembro del PRM, porque la política está muy caliente. Y había ahí una imagen donde el PRM tiene muchos aspirantes, pero como que han bajado la marea. Por ejemplo, yo no veo el activismo y el protagonismo que tenía Yayo San Lobatón aspirando. El que más políticamente acciona es Guido Gómez Mazara, conjuntamente con Carolina, con David y la vicepresidenta de la República, que hace apenas horas estuvo recibiendo el respaldo político de importantes figuras del PRM en la línea noroeste, comenzando en Mao. Si esa habilitación de Abinader y Danilo Medina cuaja, cambiaría el escenario político del país. Y en un primer programa especial que hicimos aquí con el doctor Julio Jacín hace un tiempo, ahí en ese programa, ahí está la llegada de David Collado a Bauruco y Barahona. Ese fue el recorrido que hizo. El hombre está tirado a la calle al medio y el hombre quiere ser presidente de la República, aunque Hipólito dice que David Collado no le gana una convención interna a su hija Carolina. Todo está por verse. Señores, hay otros temas de mucho interés, comenzando con el tema, el reto de la justicia con el homicidio del chofer en Santiago de los Caballeros, la basura tragándose a Santo Domingo Norte, pero también el colapso de la carretera de Ocoa, que no podemos olvidar para resolver el problema a los ocoeños, darle seguimiento al foro de 7 medidas para frenar la inseguridad aquí en el país. En el caso de Haití, 1.500 efectivos militares para enfrentar las bandas en Haití y resaltar algo positivo de Haití. Haití está aumentando las importaciones de productos dominicanos y ha estado un poquito más tranquilo y en Haití ya están hablando hasta de una mejoría en la economía que motiva esa demanda de productos dominicanos que están llegando a Haití. Las dunas de Baní están investigando un incendio que se produjo allí en Baní y hay que sacar a toda esa gente que están construyendo viviendas ilegalmente, porque si no tendríamos un comportamiento violento también de gente que pudieran repetir el comportamiento violento de los motoconchistas de Santiago, pero tratando con violencia de defender construcciones ilegales en las dunas de Baní. Quiero hacerme eco con preocupación. Según UNICEF, el 63%, miren cómo están las dunas de Baní. Señores, no podemos seguir destruyendo este país. Y ahí hay una base militar
de la Armada Dominicana que debería permanentemente estar ahí evitando los daños a los recursos naturales. Esa es una responsabilidad en esa área de esa base naval de la Armada en Baní, y sería un gesto importante preservar las dunas de Baní, una tierra bendita de la naturaleza. Vamos a preservar las dunas y hay que sacar a todo el mundo de ahí, como sacó Balaguer a quienes ocupaban en un tiempo la Ciénaga aquí en Santo Domingo. Quiero retomar el tema de la preocupación por la revelación de UNICEF de que el 63% de los niños en República Dominicana ha sufrido violencia. Eso hay que pararlo, esa violencia contra los niños. Finalmente voy a tomar los minutos finales para que ustedes vean cómo es la cosa. Estados Unidos iniciando los trámites para devolver 166 mil millones de dólares de aranceles cobrados ilegalmente en la actual administración. República Dominicana solo en el 2025 pagó 440 millones de dólares por medidas comerciales de la administración Trump con esos aranceles. Y yo recuerdo que 2 misiones fueron del gobierno dominicano a Washington a buscar una salida por ese cobro de ese arancel, porque la República Dominicana y Estados Unidos mantienen desde 2005 un tratado de libre comercio que lo primero que aborda es el tema de los aranceles, que se han ido desmontando para muchos productos norteamericanos, como también para la República Dominicana. Dice el CONE que falta información sobre el tema de la devolución de esos 166 mil millones de aranceles ilegales. Y por eso es que hay que actuar con la legalidad correspondiente en cada medida que se tomen, porque este tema de los aranceles ha generado muchos choques, al igual que la política de perseguir a muchos migrantes que ya tienen años en los Estados Unidos, que forman parte de su aparato productivo, que le han sumado mucho a la economía norteamericana, y que es un tema que hay que buscarle salida, como también salida a las guerras que dañan la economía, provocan violencia, muertos y le generan problemas a los países. Otro tema internacional, el gobierno ha colocado casi el 70% de la deuda aprobada en el presupuesto nacional de 2026, una deuda aprobada hasta este momento con el presupuesto general de la nación de 404 mil millones de dólares prestados que hay que buscar, y ya hemos colocado el 70%, casi el 71%. Señores, Amnistía Internacional, denunciando el deterioro del Estado de Derecho en Estados Unidos, apuesto a que Donald Trump no se le queda callado a Amnistía Internacional. Y en el plano local, esos dólares que usted ve ahí se han mantenido estables, pero esa estabilidad hay que transferírsela
al consumidor dominicano en los precios, porque si el dólar sube, inmediatamente dicen que hay que subir los precios de los bienes y servicios. Aquí solamente quieren aprovechar el dólar cuando suben, pero no cuando bajan en favor del pueblo. Mañana será otro día hablando la verdad a través de Su Mundo TV, siempre en vivo, cobertura mundial.